En diciembre de 2021, tuve la fortuna de acudir a un retiro espiritual donde viví la fascinante conexión entre la música, el sonido de los cuencos y la medicina ancestral. Durante esta experiencia única, entrevisté a inspiradores guías quienes nos conducen en nuestro viaje interior. En esta entrevista nos comparten valiosas perspectivas sobre cómo el poder del sonido y la música medicina pueden ser aliados fundamentales en este acompañamiento. Los invito a conocer del tema y a disfrutar de la entrevista. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Bogar Online. Hoy estamos con Perla Matías, señora Águila. Por favor, cuéntanos un poquito de ti. Yo soy la doctora Perla Matías, egresada de la Facultad de Medicina de la UPAEP, pero ya desde hace algunos años me dedico a compartir medicina ancestral. Entonces, pues, realizo ceremonias como un tipo de retiros espirituales justamente con estas plantas de poder. Escuché el término de música medicina que suena dentro de la ceremonia. Entonces, pues tal cual, no sé si nos puedas contar un poquito de todo eso y cómo puedes beneficiarte para tu salud o para estar bien contigo. Claro, en el caso de las ceremonias, pues es fundamental también la música que se pone, porque si pensamos en que pues la materia también es energía, diferente, condensada, pues al final todos somos energía y nos movemos a través de vibraciones. Entonces, la música exacta, las palabras exactas, tienen una resonancia que pues pega con nosotros. Se nota. Y entonces, por eso es que se le llama música medicina. Música medicina justamente está creada para ceremonias. Ok. Hay muchos cantantes, a mí así de entre mis favoritos está Bruno Mansur. Okay. Amo a Bruno Mansur. Okay. Me gusta mucho Kurasana, okay. Kurahuaca, y vienen de diferentes lugares. Bueno, Alonso del Río, maestro Alonso del Río. También, o sea, hay mucha música muy linda y que incluso el simplemente escucharlas genera algo dentro de ti que te hace sentirte mejor. Somos un conjunto. Sí, somos un conjunto. O sea, el humano no nada más es materia, sino estamos unidos por el espíritu, por nuestra propia energía. Se dice que tenemos 10 cuerpos, entonces si trabajamos todos, obviamente eso también beneficia, por ejemplo. ¿Cuáles son? La mente neutral, la mente positiva, la mente negativa, el aura, nuestro cuerpo físico como tal, lo que llamamos alma, nuestro campo electromagnético que se extiende más allá como de 1 kilómetro. O sea, tenemos varios cuerpos y, por ejemplo, hay el cuerpo sutil. Si yo me pongo a trabajar en mi cuerpo sutil, porque para eso hay meditaciones, y grillas, ejercicios y respiraciones, también me va a beneficiar en mi cuerpo físico y en mi mente neutral y en mi mente positiva y en mi mente negativa. Tenemos a Claudia Cárdenas. ¿Quién proporciona los servicios de sonoterapia? ¿Cómo puedes beneficiarte, ya sea tu salud o tú como persona, con la sonoterapia? Bueno, hay dos maneras en que te puede beneficiar. Una es físicamente y otra es mentalmente. Físicamente hay diferentes terapias. Hay algunas para dolor de espalda, dolor de estómago, donde se te colocan los cuencos en el cuerpo. Órale. Hay denominados masajes, tanto en la parte frontal, en la parte de atrás, y ya digamos como en la parte como mental, espiritual, por así decirlo. Te ayuda para el insomnio, para la ansiedad, para la depresión, y también hay unas técnicas que son para la limpieza de aura. Es a lo mejor un poco más espiritual. Donde también se te puede limpiar los 7 cuerpos. Además, mentalmente lo que hace la sonoterapia es que te armoniza. Si tú ves una gráfica de un cerebro estresado, a lo mejor, las gráficas que tú vas a ver son muy irregulares. Entonces puedes ver picos, como un corazón, ¿no? Cuando ves la gráfica de un corazón, muy similar. Cuando tú haces la sonoterapia, lo que haces es que regulas tus ondas cerebrales. Por eso puedes llegar a una meditación profunda, porque entonces vas regulando y empiezas a profundizar. Entonces te puedes incluso dormir. Bueno, eso es porque ya estás en un estado súper profundo, ¿no? La ventaja que tiene es que aunque te duermas, va a funcionar. El sistema auditivo es el único sentido que no duerme, ¿no? Entonces, aunque tú estés dormidísimo, va a funcionar, te va a regular. También lo que dicen es que, bueno, nuestro cuerpo está hecho de agua, ¿no? Entonces, cuando tiras una piedra al agua, que se empieza a generar patrones, entonces eso también logra armonizar todo tu cuerpo.
Ok. Y fíjate que ahorita que comentaste lo de la como terapia, bueno, que te los puedes poner, recordé el momento de ayer, hubo un momento, recuerdo perfecto, que sentí una vibración y aparte como el sonido. Entonces dije, ok, ya entendí tanto cómo se siente como qué percibes. ¿Neta la vibración? Sí. ¿Sí te concentras más? Hola, soy Tina Núñez. Soy sonoterapeuta. Yo trabajo con la medicina del sonido. ¿Cómo puede ayudarte el sonido en tu salud? Tiene muchísimos beneficios, ¿no? O sea, simplemente va directo al cerebro. O sea, no hay como un filtro, por así decirlo. Simplemente te llega. Y lo mágico de los cuencos y de toda la medicina del sonido es que te provoca una meditación como muy profunda, o sea, llegar a meditaciones muy profundas, niveles de profundidad pues que normalmente llegarías, pues a lo mejor sí en el sueño, ¿no? Pero aquí llegas rapidísimo, o sea, aquí llegas en minutos si realmente estás comprometido con la terapia, ¿no? Con concentrarte, con dejarte sorprender con lo que te van a regalar, en este caso los cuencos. Esto combinado con lo que vamos a hacer ahorita en un ratito, que es Kundalini Yoga, esta meditación, pues es algo que te vuela la cabeza, ¿no? En minutos. Me imagino. Yo tuve la oportunidad de tomar una terapia tuya, no recuerdo como el lugar, pero súper padre. ¿En qué están afinados los cuencos? No, cada cuenco es único. Como están hechos artesanalmente, cada cuenco es único. Y lo que hace, o más bien cuando los hacen, al final descubren cuál es la frecuencia natural, digamos, y de ahí se desprenden muchísimos armónicos. De hecho, cuando tú te pones un cuenco cerca, los escuchas. O sea, hay veces que con un solo cuenco escuchas muchísimas frecuencias. ¡Órale! Entonces, pues sí, cada uno es totalmente diferente. ¿Recomendarías hacerlo como en un lugar cerrado? Digo, me imagino ha de cambiar bastante hacerlo aquí en un lugar abierto, o no sé, que te pongan un cuenco encima o algo así. ¿Recomendarías como una terapia 1 a 1? Sí, definitivamente. ¿Ese como a qué te puede ayudar un poco más que al aire libre o como en grupal? Bueno, 1 a 1 es como más específico, ¿no? Como que puedes trabajar más directo con la persona. En grupal, pues es realmente como ofrecerles algo, pues que sí les va a llegar, obviamente, pero el trabajar 1 a 1 es ir directo con la persona y preguntarle, o sea, le puedes hacer como un cuestionario que tenemos donde les preguntas qué es lo que quieren trabajar más, ¿no? O sea, a lo mejor están muy estresados o tienen mucha ansiedad o necesitan como hacer tierra, ¿no? Entonces todo eso se puede trabajar por medio de la sonoterapia y claro que se puede hacer 1 a 1 en un lugar encerrado. Claro que depende del espacio, mucho la acústica, ¿no? Pero puede ser un cuarto, digamos, promedio, y se va a tomar la medicina extraordinariamente. En aire libre también es otra onda, ¿no? O sea, también se puede hacer 1 a 1, pero también el sonido viaja diferente y muy, muy lindo. No sé si quieras agregar algo más, quieras añadir algo más. Fíjate que la sonoterapia es como súper reciente, entonces lo que pasa es que la gente como no la conoce, no la pide, ¿no? Entonces quizá que se den una oportunidad. Muchas veces hacemos sesiones gratis o de cooperación voluntaria para que se den la oportunidad de conocer qué es lo que está pasando, que lo experimenten para poder decidir, ¿no? Si es algo que quieren integrar a su vida. Entonces eso, que se den la oportunidad. Pues bueno, de mi experiencia ya me tocó recibir como una sesión de sonoterapia, fue grupal, ¿o cómo se llama? Sí, grupal. Sí. Y súper padre, la verdad, es una terapia bonita, te deja como en paz, sí sientes como, no sé, como el movimiento pues te va, me imagino afinando, te va como alineando, no sé, no sabría cómo decirlo y pues agradecerte que nos puedas compartir que, pues para los que no sabemos mucho de todo este mundo, todo lo nuevo que existe o que quizá existe hace años o poquito, pero pues a fin de cuentas nuevas alternativas a las que puede uno acercarse para encontrar alguna solución o algo, ¿no? Claro, totalmente. Estamos con Luis. ¿A qué te dedicas? Soy consultor en sistemas. ¿Qué nos puedes compartir? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, pues empezando con la sonoterapia, una terapia bastante agradable, de relajación total. Esa terapia la he tomado bastantes veces. Y normalmente me relaja al grado de que me quedo dormido. Entonces, no tiene que pasar mucho tiempo. Entonces me relajo, dejo que los sonidos fluyan y me quedo totalmente dormido.
Padrísimo. ¿Cómo te acercaste o qué te hizo o cómo fue? Por Claudia. Ok. Ella fue la que se acercó y ha estado practicando y he estado con ella en las sonoterapias que hace en distintos lugares y así es como la he recibido de esa manera, fue mi acercamiento. Increíble, qué padre, qué padre, qué padre. Estaría más bien agradecerte por compartir tu experiencia y pues toda esta sesión que pues compartimos juntos. Bienvenidos a Bogra Online.